Clase 1. Introducción. Hola, bienvenidos a este curso, donde les enseñaré los factores del clima aún no considerados para la predicción del clima y sus interacciones para establecer patrones del clima. Los orientaré en cómo desarrollar innovaciones tecnológicas necesarias para mejorar el monitoreo, procesamiento de los datos y su visualización, para la creación de un mejorado sistema de predicción del clima, que sirva para emitir pronósticos meteorológicos acertados, con mayor antelación y para simular condiciones del planeta para medir la eficacia de soluciones al cambio climático. Les relataré mi conocimiento y experiencia afines a este curso. Estudié aeronáutica en la Escuela de Aviación Azul. Entre las materias de utilidad para poder instruirles, meteorología y mecánica. Aprendí los conocimientos básicos del comportamiento e interacción de la materia y la energía en los principios de la física cuántica, técnicas de estudio avanzadas para ser autodidacta y poder aprender acerca de cualquier tema, e instrucción de temas aplicando estas técnicas de estudio en la Federación Mexicana de Dianética. Soy Patricia Rincón, especialista en evaluación de datos y planificación estratégica. He escrito distintos libros en los cuales evalué el problema del cambio climático y lo resolví en 24 planes estratégicos, los cuales han recibido excelentes recomendaciones, y The History Channel me solicitó un documental para dar a conocer estas soluciones. He impartido cursos por más de 15 años en distintos países de América. Desarrollé este curso basándome en mi libro Plan 1 el Clima. Para escribir este libro, utilicé mi conocimiento de evaluadora de datos. Investigué por qué aún nos toma por sorpresa tiempos meteorológicos o incluso nos equivocamos al pronosticar las rutas de huracanes y tornados. Debido a las consecuencias del cambio climático, es muy importante ser capaces de pronosticar rápida y efectivamente el clima, ya que cada vez es más extremo. Nuestras vidas, la vida de ecosistemas y del desarrollo sostenible dependen de ello. Encontré desarrollos tecnológicos muy importantes de las principales agencias espaciales del mundo, entre las que destaca la Organización de Meteorología de la Unión Europea y su programa Copérnico, las importantes alianzas a nivel internacional que ha establecido la Organización de Meteorología de las Naciones Unidas para emitir informes oportunos y alertas sobre las consecuencias del cambio climático, para que los países tomen medidas. Sin embargo, al evaluar los factores determinados para predecir el clima, encontré varios que no se toman en cuenta, a pesar de su evidente influencia. Por ejemplo, estudios han demostrado que las fases lunares inciden en la ocurrencia de inundaciones y nevadas. La distancia de la Luna en relación a la Tierra influye en la formación de huracanes, entre muchos otros sucesos atmosféricos y no atmosféricos, por lo que resulta necesario ampliarlos hasta considerarlos a todos, o al menos comencemos a tomar en cuenta a los más importantes y comenzar a establecer patrones según sus interacciones. La meteorología ha establecido patrones considerando 3 factores principales: temperatura, humedad y presión atmosférica. Pero las interacciones que ocurren en nuestra atmósfera e incluso
solo en su capa troposfera, van más allá de la interacción de estos factores. Otra dificultad muy importante que tienen los meteorólogos es la captación de las variaciones de las presiones atmosféricas, que pueden cambiar drásticamente los tiempos meteorológicos. Un pronóstico de un día soleado puede ser totalmente erróneo, cuando en realidad se produce una tormenta tropical. Por otra parte, podemos observar que conocemos más acerca del clima de otros planetas que el del nuestro. La razón se debe a que se utilizan espectrómetros para su estudio. Algunas organizaciones espaciales han comenzado desde satélites a monitorear a nuestro planeta con estos sensores y algunos investigadores de universidades en tierra, con aviones, han demostrado la efectividad de los espectrómetros para monitorear los factores del clima más sensibles y variables con lujos de detalles sorprendentes. Esto nos muestra que es posible mejorar los sensores terrestres e interconectarlos en un sistema que disminuya a cero los errores. Con la mejora de los datos, se supondría mejorar el modo de procesarlos. El mejor procesamiento actualmente lo realiza la Organización de Meteorología de la Unión Europea. Pero aquí, en este curso, los orientaré en cómo podemos mejorarlos aún más para la emisión de pronósticos del clima exactos y su uso como simulador planetario, que nos permita evaluar y tomar acciones eficaces para la solución del calentamiento global. Todos estos desarrollos son posibles con las tecnologías actuales explicadas, que están en desarrollo, que en este curso se mencionarán, y mis propuestas de mejorar lo actual y en desarrollo.